Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. A ver, ahora ya me oigo. Maestros, alumnos, pasen en sus aulas. ¿Ya pasaron? Vamos a orar. Gracias, Padre, por un nuevo día, un hermoso día que nos has dado y una nueva oportunidad de estar en tu casa. Vamos a estudiar tu palabra ahora, que al hacerlo el Espíritu Santo nos abra las Escrituras para entenderla y ser alimentados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aproveche, saludo al que está cerca de usted, dígale, oh Dios te bendiga, oh qué bueno verte, oh qué bueno que estás aquí, oh qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermano, vamos a la palabra. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a comenzar hoy el capítulo 2. El domingo pasado terminamos el capítulo 1. Podemos leer del capítulo 1, versículo 19 al 21 y continuamos con el capítulo 2 para aquellos que vinieron el domingo pasado pero tienen memoria de gallo, y para los que no vinieron, más o menos que se vayan situando. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso decimos que este libro es el libro de Dios, es palabra de Dios. Y el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y Pedro nos recuerda que en el Antiguo Testamento hubieron profetas verdaderos, pero hubieron también profetas falsos. Y si uno saca la cuenta, hubieron más profetas falsos que profetas verdaderos. Por ejemplo, todos los profetas de Baal o de la diosa Cera, y un montón que vivían de la mesa de los reyes, eran alimentados por los reyes, y los tenían precisamente para que les profetizara, pero para que les profetizara cosas que endulzaran sus oídos y que siempre le dieran la razón. Eran falsos profetas que naturalmente fueron condenados. Así que Pedro da por seguro que en nuestro tiempo habrán falsos maestros y naturalmente falsos profetas. Ese ruidito para que se despierten, ¿eh? Ok. Habrán falsos maestros y naturalmente falsos profetas. Esto quiere decir, hermanos, que uno tiene que estar alerta de lo que escucha. No todo el que dice hablar de parte del Señor necesariamente está hablando de parte del Señor. Uno necesita tener discernimiento del Espíritu Santo, que es uno de los dones del Espíritu Santo, discernimiento, para saber distinguir en lo que es verdadero y lo que es falso. No tenemos que aceptar luego lo que alguien dice porque dice estar hablando de parte de Dios. Puede que sí, puede que no. Si sí, y si yo soy un creyente que estoy en armonía con el Espíritu Santo,
que vivo una vida consagrada, que busco el rostro del Señor, que estoy en comunión con Él, el Espíritu Santo me va a revelar si lo que estoy escuchando es genuino de parte de Dios o si es falso. ¿Me entendió? Así que luego no tengo que aceptarlo, igual que las profecías. El domingo pasado yo lo decía. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14 que las profecías deben ser juzgadas. Quiere decir que alguien da una profecía, yo no tengo que aceptarlo luego, como fue una profecía de parte de Dios. Si el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu que aquello es de Dios, lo acepto. Pero si el Espíritu Santo no me da testimonio de que aquello es de Dios, sencillamente no lo voy a aceptar. La persona habló, puede ser a la congregación completa, o puede ser que me hable a mí personalmente, así me dijo el Señor que te dijera tal y tal y tal y tal. Yo escucho a la persona, pero voy a aceptarlo o no, dependiendo de lo que el Espíritu Santo me haga sentir. Y el domingo pasado yo decía que muchas veces me han dado profecías a mí. En Cuba me dieron profecías, aquí me han dado profecías. Y algunas desde que la persona empezó a hablar, yo sabía que Dios me estaba hablando, efectivamente, porque lo sentí en mi espíritu. Pero en otras ocasiones, luego supe que la persona estaba hablando de sí mismo. Posiblemente por algo que sabía de antemano, algo que le habían dicho, y lo estaba dando, a lo mejor sinceramente, creyendo que estaba hablando de parte de Dios, pero no era de parte de Dios. Por eso, hermanos, las Escrituras tienen que ser examinadas, tanto como la profecía. Si alguien me está predicando, tomó un versículo, tomó un pasaje completo, un capítulo completo, y está enseñando de una manera que no es correcta, yo debo saber distinguir si su interpretación de la palabra es genuina o si está dando una interpretación errada, aunque sea un gran predicador. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Una herejía es un error en materia de fe. Y hoy en día hay un montón de herejías que distintos grupos están enseñando. Y la gente luego la recibe porque dice, es un siervo de Dios el que está hablando, es una sierva de Dios quien está hablando. Primero vamos a ver si está de acuerdo con lo que dice la palabra. Acuérdense que este es el libro de Dios, el manual de Dios. Si no está de acuerdo con lo que dice este libro, sencillamente rechácelo, no lo acepte, porque usted mismo se va a enredar y puede perderse también por haber aceptado una herejía. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, por avaricia, tenemos que servir al Señor con temor y temblor. Algunas personas están en el ministerio, pero están no por fe,
sino por feria. ¿Y qué va a pasar con ellos? Veamos el ejemplo de nuestro Señor, de los apóstoles. Ha habido un cambio tremendo en el evangelio de la iglesia primitiva al de ahora. Y se habla en el nombre del Señor y que lo que se pide es para la obra de Dios. ¿Pero de qué manera lo hacen? Dios estableció una forma en su palabra en el Antiguo Testamento, y naturalmente todos los primeros creyentes eran judíos o prosélitos, así que por eso no aparece una enseñanza como en el Antiguo Testamento sobre diezmos y ofrenda. Sí hay algunos pasajes, como por ejemplo el Señor les dice: hipócritas, que diezmáis del comino, la menta, etcétera, etcétera. Pero dejáis la piedad, la misericordia. Primero tenía que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. Pero fue el sistema que Dios estableció para llevar adelante su obra. En el Antiguo Testamento, toda una tribu para sostener 12 tribus para sostener una tribu. La de Leví, que el Señor apartó para él, y de José sacó 2 tribus. Es el sistema que Dios estableció, no más. Estábamos Sobeida y yo sentados en la mesa, y la hermana Budelia con su celular buscando en internet, y pone una predicadora y lo puso para que nosotros lo oyéramos. Traiga lo que tenga, traiga los de 1000, venga los de 1000, venga los de 1000, venga los de, ahora los de 100, ahora los de 20, venga, traiga lo que tengan, tráigalo, las tarjetas de crédito, tráigalo. Hasta tenían las maquinitas y todo para las tarjetas de crédito. Ahora, ¿está eso en la Biblia? ¿Está apoyado por la Biblia? ¿Es el sistema que Dios establece? Mi pastor Waldo Nicodemo, un misionero a las Asambleas de Dios en Cuba, que cogió el fruto de la campaña del año 51, donde yo me convertí a los 19 años, él me dijo de un predicador americano que había llegado a La Habana y estaba dando campaña, y él fue y lo escuchó, y estaba tan enojado el hermano Nicodemo. Me dijo: si viene a esta ciudad, aquí no predica, porque le estaba sacando el dinero a la gente de la bolsa. Sencillamente, hermanos, porque eso es descrédito para el evangelio. Y lo he dicho muchas veces, eso va a traer como consecuencia de que el gobierno tome cartas en el asunto y se nos tire arriba a todos. Los que llevan muchos años en esta iglesia, tenemos personas aquí desde el 79, como Humberto y Aura, y otros del 80, un montón tenemos aquí. Saben que nunca, desde que tomé el pastorado, nunca he permitido que se haga eso en esta iglesia. Y aquellos que dicen ovejas que no se trasquilan, no dan lana. Eso es feo, hermano. Dios no nos puso las ovejas para que las trasquilemos. La puso a nuestro cuidado para que las cuidemos. Mirando sus almas, no su cartera, si traen dinero o no. Se supone que los creyentes diezmamos y ofrendamos porque amamos al Señor, porque amamos su obra, no porque se nos obliga. Si usted no quiere dar, no da. Usted se está perdiendo la bendición de dar. Pero no, Dios no condiciona tu salvación a tus diezmos ni a tus ofrendas. Esto tiene que ver con tu bendición económica, no con tu salvación. Cuando Malaquías habla de maldición, no se estaba refiriendo que el remanente estaba perdiendo su salvación por no diezmar. Se estaban perdiendo la bendición de
cosechas abundantes. Y por eso había llegado sequía, habían llegado las plagas. Tenía que ver con las finanzas, no con la salvación del alma. Porque asustan a la gente. Usted puede llegar al cielo, pero sin haber tenido bendiciones económicas, porque no fue fiel en esa parte. Fue fiel en lo demás, pero no fue fiel en esa parte. ¿Lo entendió? ¿Usted quiere que Dios bendiga su alma? Sea fiel. Busque el rostro del Señor. Métase con el Señor. Ahora, ¿quieres tener bendición económica? Entonces sé fiel en los diezmos y las ofrendas. Sepa distinguir. Pues yo recuerdo cuando yo era un jovencito me asustaban con eso de que si no diezmas, estás perdido. ¿Están condicionando mi diezmo a ir al cielo o al infierno? No es bíblico. El sacrificio del Señor fue mucho más grande que eso. Amén. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado. Quiero detenerme un momentito aquí porque aquí Pedro menciona 3 juicios. El primero a los ángeles, que fueron apresados y están en un lugar de oscuridad para el día del juicio. ¿Quiénes fueron estos ángeles? He oído muchísimas veces y algunos comentarios, consulté un comentario, algo de que ya yo sabía que estas personas opinan así. Y este comentario se refiere a que fueron los ángeles que se allegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. ¿Es esto así? Vamos a buscar primeramente en el libro de Génesis. Busca el libro de Génesis. En el capítulo 6. ¿Sí sabe buscar en la Biblia? ¿Sabe dónde está Génesis? Pues es el principio, es el primer libro. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, más serán sus días 120 años, y redujo la cantidad de años, etcétera, etcétera. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos, las hijas de los hombres y quiénes son los hijos de Dios? Estos comentaristas dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Las hijas de los hombres, las hijas de la descendencia de Adán. Pero hay otra enseñanza que es la que yo creo, la que aprendí cuando estaba en el Instituto Bíblico. Cuando Caín mata a Abel, de donde iba a venir la descendencia del Mesías, ¿no? la línea genealógica, iba a venir el Mesías. Después Dios levanta a Set, que ocupó el lugar de Abel. Caín fue expulsado, salió errante, tomó mujer,
Naturalmente tiene que haber sido una hija de Adán y Eva, porque Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Algunos dicen que ya habían otras personas en el mundo, que no solo Adán y Eva, etcétera, etcétera, y tratan de explicar eso. Las hijas de los hombres en este caso serían las descendientes de Caín. Y los hijos de Dios, los descendientes de Set, de donde viene el Mesías por línea genealógica. ¿Me entendió o no me entendió? Si usted quiere creer que los ángeles engendraron hijos a las hijas de los hombres, usted puede hacerlo, pero para mí estaría equivocado. Vamos a buscar en el libro de Mateo. Los 3 evangelios hablan de esto, pero en este caso vamos a buscar Mateo capítulo 22. Vamos a comenzar con el versículo 23. Estamos estudiando la palabra, ¿no? Así que por favor busque Evangelio de Mateo, el primer evangelio, capítulo 22, y vamos a comenzar con el versículo 23. Si no quiere buscar la cita, entonces escríbala y búsquela en su casa. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto da a entender que los ángeles no tienen sexo. No son ni hombre ni mujer. Entonces es imposible que un ángel se allegue a una mujer para tener una relación sexual con ella y engendrarle. ¿Me entendieron o no? Entonces respondiendo Jesús les dijo, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 6, lo que quiere decir que el Señor está hablándoles de Abraham, de Isaac y Jacob, que habían muerto hacía tantísimos años, siglos, pero estaban vivos. Habían muerto, pero estaban vivos. En algún lugar, en el paraíso, seguían existiendo. Quiere decir que la muerte no termina todo. Amén. Oiga, ¿entendió algo o los confundí más? Ahí se las dejo. Versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto quiere decir que sí va a haber
un juicio. Créalo o no lo crea. Todos serán juzgados. Habla de 3 casos que están esperando el juicio. Los primeros, los ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles entonces? Yo pienso que fueron aquellos que se rebelaron con el diablo y fueron echados del cielo con él. Fue una revuelta de millones de ángeles y el Señor los mandó. Y están reservados para el día del juicio. Segundo, la generación de Noé. Noé, pregonero de justicia, pero no le creyeron. Y todos se ahogaron. Pero están esperando el juicio del gran trono blanco. Después la generación de Sodoma y Gomorra. Solamente Lot y por fuego se salvó. Mi pastor Waldo Nicodemo decía, por la piel de un diente se salvó Lot y sus hijas. Porque todavía los ángeles tuvieron que empujarlo. Porque no estaban muy seguros de que querían irse de aquel lugar. Esto quiere decir, hermanos, que esta humanidad, que en este último tiempo han rebasado los pecados de la generación de Noé y rebasado los pecados de la generación de Sodoma y Gomorra. Esta generación también está reservada para un juicio muy severo de parte de Dios. Ahora, en la generación de Noé, Dios en su misericordia preparó un arca, o le mandó a Noé que preparara un arca. En el caso de Lot, Dios envió 2 ángeles para que lo sacaran de Sodoma y Gomorra antes de que el juicio fuera derramado. Y para nosotros la iglesia, Dios va a mandar, o Dios va a levantar a su iglesia en el arrebatamiento, resucitando primero a los que murieron en el Señor, y después aquellos que estemos vivos seremos transformados para estar siempre con el Señor. Allí será nuestra arca. El Señor nos llevará a su presencia. Y la gran tribulación va a ser para esta generación tan perversa. Oigan, hermanos, uno se pone a ver las noticias y qué terrible, qué terrible, qué terrible. Todo está preparado para el juicio y para la aparición del anticristo, porque viene la gran tribulación. Iglesia, despierta. Es tiempo de orar. Es tiempo de meterse en la palabra, estudiar la palabra. Las profecías que nos dejó el Señor Jesucristo y los apóstoles de este último tiempo, porque nosotros somos la generación testigo de todo lo que Jesús profetizó que iba a suceder. Ya Cristo viene. Aleluya. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe poner aparte unos y a los otros en el otro lado. Unos para salvación, otros para condenación. No porque Dios es injusto y a dedo dice este va para el infierno, este va para el cielo, sino que Él se sujeta a si creemos en Él o si no creemos en Él. Si vivimos para Él o si vivimos en pecado, en deleites, ofendiendo su santidad y pureza. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, sus deseos, en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Quiere decir que dentro de la iglesia también hay de este tipo de personas. Tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, amor por el dinero, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? A ver las manos. Si no la conoce, escriba esta cita, Números, el libro de Números, capítulo 22. Todo el capítulo, léalo. El rey de Moab mandó a buscar a este Balaam, que le llamaban profeta, para que maldijera al pueblo de Israel, porque el rey de Moab le tenía miedo a Israel, que había llegado a su territorio, rumbo a la tierra prometida, para que lo maldijera. Y le ofreció una buena cantidad de dinero, y el hombre pues amaba el dinero y quiso ir para maldecir a Israel. Pero el Señor se le atravesó en el camino y por medio de la bestia en la que iba cabalgando, le habló. Y le dijo, vas a ir, pero vas a decir lo que... Y no pudo maldecir a Israel, todo lo contrario, lo bendijo, de tal manera que el rey de Moab se enojó mucho con él. Y así como Balaam amaba el dinero, repito, hay muchos hoy en día, en toda la historia, ha habido personas que han amado más el dinero que al Señor, y la recompensa que el Señor nos tiene preparada. Pero hoy en día, hermanos, como tenemos la televisión y tenemos la radio y la prensa escrita, pues se pueden oír predicadores de todas clases, con todo tipo de enseñanza, y uno se da cuenta. Andan en limusín, en aviones privados, y viven como reyes, y con aire acondicionado para los perros, y con, usted dijo, guardaespaldas también, etcétera, etcétera. Y la gente corre detrás de ellos. Les gusta cómo hablan, cómo visten y las joyas que enseñan también. El problema es que ellos no se dan cuenta que el que juzga es el Santo, el Todopoderoso, de quien no nos podemos ocultar. Por eso en el juicio del gran trono blanco los libros van a ser abiertos con las obras de cada uno. Pero también dice que el libro de la vida va a estar presente. Y yo lo he explicado muchísimas veces. ¿Por qué si es un juicio para condenación, el libro de la vida está presente? Porque van a haber reclamos. Un momento, acuérdate quién fue, fui tu siervo, tu sierva, yo predicaba, yo hablaba lengua. Jesús lo dijo. En aquel día me diréis, ¿cuándo? El juicio del gran trono blanco. Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, yo hablé nuevas lenguas. ¿Cómo que no estoy en el libro de la vida? Pero están los libros de nuestras obras. Te voy a explicar por qué no estás. Estuviste, pero no estás. ¿Por qué? ¿Lo entendió?
Hermanos, con Dios no se puede jugar. Recordemos que Él es omnipresente, omnisciente, está en todas partes, sabe todo de nosotros. Todo lo que ha salido de nuestra boca, todo lo que ha estado aquí, todo lo conoce Él. No nos podemos esconder. Por eso todo está escrito. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Versículo 17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, y Pedro dice, para siempre. La más densa oscuridad está reservada para siempre, quiere decir eternidad. Terrible. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Quiere decir que uno se escapó de los que viven en error, está viviendo piamente y vienen estos a seducirlos. Y los sacan de las iglesias. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, ¿qué cosa? Es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. De aquí nos sacaron algunas personas y se las llevó un grupo que los llevó nuevamente al Antiguo Testamento. Ustedes saben a qué me refiero. A guardar la ley de Moisés. Inclusive dice que les están enseñando hebreo. ¿Y qué pasó con el Nuevo Testamento? Ese Señor, cuando el Señor derramó su sangre, Él selló un nuevo pacto con su sangre. Este nuevo pacto en que vivimos nosotros. De la gracia. Aleluya. Él vino para librarnos de la esclavitud de la ley. Y aquí estaban y se dejaron seducir. Porque mejor les hubiera sido, versículo 21, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hubiera sido mejor que no lo hubieras conocido, que después de conocerlo, porque la condenación es doble. Porque ya conocías la verdad y te dejaste envolver. Entonces tienes doble condenación, es lo que Pedro nos está enseñando. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Triste, ¿no? Triste que no pase con nosotros, hermano. Ya estoy terminando. Y nos vamos a quedar para el capítulo 3, para el domingo que viene, Dios mediante. Estoy pensando en un hombre en mi iglesia madre. Él era un hombre casado, con hijos. Y cuando el hermano Waldo Nicodemo comenzó cuando él recogió el fruto de la campaña, pues por un tiempo estuvo predicando todos los días, salvación, sanidad divina. Llegó el momento que había que doctrinar, comenzó a doctrinar y comenzó a poner como hacen las asambleas de Dios,
para animar y para que funcionara mejor la iglesia, comenzó a poner los grupos y puso un presidente de varones, uno de damas y uno de jóvenes. Y puso a este hombre como presidente de jóvenes. Era un hombre ya grande, pero todos éramos nuevos en el Señor. Este hombre puso un negocio, fue antes del comunismo, de que llegara el comunismo. Compró un vehículo y lo llenaba de mercancía y se iba por los campos de caña, los caseríos, vendiendo cosas que a ellos les costaba, tenían que ir a la ciudad para comprarlo, y comenzó a hacer dinero. Y ya comenzó a darle raya a algunas mujeres. Comenzó a tener amantes. Se destruyó su matrimonio. Cayó preso porque había hecho trampas. Y otro joven y yo lo fuimos a ver a la cárcel allí de la ciudad de Ciego de Ávila. Entonces él nos estuvo aconsejando: muchachos, nunca se aparten, sigan fieles. Nos decía él, dice, porque yo ahora quisiera regresar y siento que no puedo. En otras palabras, el demonio lo había presionado tanto que él sentía que si se quería arrepentir, no podía arrepentirse. Como que había pasado una línea divisoria de donde ya no había retroceso. A mí eso me impactó hasta el día de hoy, ¿no? Que se los estoy contando. No se puede jugar con Dios. Por eso dijo Pedro que le hubiera sido mejor no haber conocido. Que después de haber conocido el Evangelio, volverse atrás. Porque gozó de las delicias del perdón de Dios, de la comunión del Espíritu Santo. Y todo eso lo despreció, lo pisoteó. ¿Cuál es tu situación? Hablando espiritualmente. ¿Cuál es tu situación? Repito, hablando espiritualmente. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Estás viviendo una vida de intimidad con Cristo? ¿Gozando de sus bendiciones? ¿De hablar con Él? ¿De deleitarte en la lectura de la palabra? ¿O eres de aquello que el Señor habló en una de las cartas de Apocalipsis? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eres alguien que no... ¿Lo dije bien? ¿Conoce la Escritura? Para Dios no hay términos medios. ¿Eres o no eres? ¿Sabe que los comunistas piensan eso también, no? En la iglesia de La Habana me fue a visitar uno decía él que era del ayuntamiento. Quería que le enseñara los libros de la iglesia. Nosotros lo habíamos sacado de la iglesia a propósito y tuvimos que buscarlo de nuevo. Porque dijo, tienen que enseñarlo. Era un hombre joven, comenzamos a hablar. ¿Cuántas personas agregan ustedes cada mes aquí a la membresía? Le dije, no, esto no es así de que agregamos. Para agregar a una persona a la membresía, y comencé entonces en primer lugar tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor, nacer de nuevo, y ahí comencé, de cierta manera le estaba predicando. Después doctrinamos a la persona. Puede pasar 2 meses, 3 meses, después lo bautizamos. Después que lo bautizamos ya es miembro.
pero tiene que pasar todo este proceso para ser recibido como miembro, le dije yo. Entonces le hago una pregunta, oiga, ¿por qué ustedes dicen que nosotros somos contrarrevolucionarios, los creyentes, los evangélicos? Nosotros no nos metemos en nada, lo nuestro es otra cosa, no somos políticos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer algo por la revolución? ¿Usted cree en la revolución? No. Yo soy cristiano, lo mío es otra cosa, yo de la revolución nada. Pues para nosotros usted es contrarrevolucionario. Así me dijo. Yo no ando poniendo bombas ni nada, no. Pero si usted no está con nosotros, está contra nosotros. Usted es un contrarrevolucionario pasivo. Bueno, el cristianismo es lo mismo. ¿Eres o no eres? ¿Usted es cristiano? Bueno, pero yo simpatizo. Y mire que yo vengo a la iglesia y hasta de vez en cuando he hecho mi poquito ahí, ¿no? Pues, si no le has entregado tu vida a Cristo y no le sigues fielmente, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. No eres creyente. Eres simpatizante. Pero hay que dar un paso más. Ese paso más se llama Jesús. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Te reconozco como mi Señor. Hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ese es el paso más allá que hay que dar. Ya tú lo diste. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.